Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan a través de este audio, les saluda a su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Hermanos, qué gusto y qué alegría y bendición el poder compartir la reflexión de este día y en esta mañana que el Señor me ha permitido dirigirme a cada uno de ustedes. Queridos hermanos, acerca del tema del Éxodo, donde Dios camina con su pueblo, en esta segunda semana donde Dios levanta un líder para liberar a su pueblo, que es Moisés. Nuestro tema se titula La primera confrontación de Moisés con Faraón. En esta confrontación, Faraón se opone a la voluntad de Dios para con su pueblo y también el derecho del hombre a vivir y poder adorar a Dios. Y bueno, vamos a comenzar con la lectura bíblica que está en Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 23. Si usted tiene su Biblia, le invito a que la abra, y si usted va en el transporte o no tiene la forma de abrir su Biblia, voy a dar lectura para que usted escuche nuestra reflexión de este día. Dice la palabra de Dios: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del Faraón y le dijeron: Yahvé, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Yahvé, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a sus tareas. Y dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y entonces mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no dejaréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo las pajas, y le impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: Así ha dicho el Faraón: Yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros lo apremiaban diciendo: Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando os se daba paja. Y entonces azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿Por qué lo haces así con tus consiervos? ¿No se da paja a sus siervos y con todo no dicen? Y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados. Y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decid: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja ni habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces
de los hijos de Israel se vinieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontraron a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, y le dijeron: mire Yahvé sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante del Faraón y de su siervo, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Amén. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Queridos hermanos, quiero decirles primeramente que este libro del Éxodo, al nombrar al Faraón, se encuentra el siguiente significado teológico que tiene que ver con la forma desarrollada del egoísmo, que es el modelo de la sociedad faraónica, y pudiera agregar también de la falta de compasión. Es decir, ese modelo de faraónico es donde los intereses del gobernante son la luz suprema. También es donde los grupos y formas de poder tienen un nombre concreto, en este caso el faraón. Y también donde es la ley del más fuerte la que se impone y donde lo religioso está al servicio del poder político. Sin embargo, vemos en el Éxodo que el pueblo hebreo es la víctima de turno de este ciclo de codicias que define siempre a un poder absoluto. Israel está a punto de experimentar en su propia carne el sufrimiento que genera un poder de esta clase, una sociedad faraónica, como he mencionado. Israel también experimentará la imposibilidad de que este tipo de organización social genere el ideal de Dios, pues la comunidad fraterna entre los hombres. Y bueno, en este capítulo aparece entonces Yahvé como el Dios de este pueblo esclavizado, oprimido, para revelar su nombre y con la mediación de Moisés, para sacar al pueblo hebreo de ese modelo de sociedad. Pues Yahvé quiere un modelo de sociedad distinto, que tenga por principio la vida del pueblo y también la igualdad de derechos. En este primer encuentro de Moisés con el faraón, me llama la atención que el escritor bíblico quiere enfatizar que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que es la liberación de su pueblo. Además de eso, también es que Él se va a revelar a este pueblo, como lo ha hecho con Moisés. Y esto, fíjese bien, quiero que enfatizar, esta forma de revelarse, esta forma de mostrarse, esta forma de liberar a su pueblo, es a través de un proceso. Y este proceso es al tener fe en los planes de Dios. Este capítulo, a menudo pastoralmente he escuchado en las congregaciones, o escucho regularmente la pregunta de angustia hacia Dios: ¿por qué cada vez que intento hacer las cosas bien me salen mal? O por decir de otra manera, ¿por qué cada vez que intento hacer las cosas bien, es decir, obedecer y tener fe en el Señor, a pesar de la presión y oposición, fallamos? Bueno, para obtener la respuesta vamos a sumergirnos en la reflexión del texto. ¿Viste cómo comienza el texto? Si revisamos el verso anterior, vemos que Moisés
ha superado sus sentimientos de inferioridad. En el capítulo 4 vemos en el último verso cómo el pueblo responde ante el llamado de Moisés de tal forma que podemos darnos cuenta que Moisés se elimina todo sentimiento de inferioridad, pues ahora ya está contando con la colaboración de su hermano Aarón, y entonces Moisés está preparado para enfrentar a un faraón. En el versículo 1 nos dice acerca de la primera entrevista. Dice que Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón. Es interesante que los monarcas de Egipto solían admitir a sus súbditos a audiencias públicas, dispuestos a escuchar sus peticiones, sus reclamaciones, de modo que no es increíble que Moisés y Aarón pudiesen hallarse en la presencia del faraón. Y cuando Moisés y Aarón hablan en nombre de su pueblo, es interesante mencionar también que los ancianos de los hebreos han autorizado su intervención reconociendo como verídica la comisión que Moisés había recibido en el Sinaí. Sobre todo porque hablan en el nombre de Yahvé, el Dios de Israel. Por lo tanto, Moisés y Aarón son embajadores de parte de nuestro Dios. También es interesante mencionar que al faraón no le extrañaba la noticia de que Yahvé había dado una revelación a Moisés y Aarón, es decir, un encuentro con ellos. Y en ese encuentro recibir el mandato de ofrecer sacrificios según el ritual tradicional de sus antepasados. Y más aún con el peligro de castigarlos si no se cumplía tal mandato. Así que los faraones mismos pretendían recibir tales revelaciones de sus dioses cuando así convenía su política y proyectos. En estos versículos 1 al 3 vemos que el mensaje fue dado con toda claridad y con tono de autoridad. Moisés le dice y Aarón le dice al faraón: Yahvé, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pero Faraón se rehúsa a dar el debido reconocimiento a este Dios de esclavos. Y lo hace cuando él expresa: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a ese tal Yahvé, ni tampoco dejaré a Israel. No conozco a Yahvé. Podría indicar la ignorancia de la deidad de los hebreos bajo tal nombre. Pero lo que el faraón dice es lo siguiente: no reconozco a Yahvé como una divinidad que me pueda dar órdenes a mí, que yo soy un rey y Dios de Egipto. Se trata desde el principio entonces de mantener su autoridad en contra de aquel Yahvé de los hebreos. De modo que ya aquí se entabla una lucha entre dos fuerzas. Por un lado, la del faraón, que representa el jefe de las fuerzas imperiales de Egipto, y por el otro lado, la de Yahvé, revelado como el Dios de Israel, quien había determinado la liberación de su pueblo. Esta negativa del faraón, el rehusarse, cabe mencionar y repetir, queridos hermanos, que se entabla una lucha entre dos fuerzas. Hay una batalla, vamos a decirlo así, cósmica, donde dos fuerzas: por un lado, la fuerza opositora, que es del mal, que es a través de el faraón, y del otro lado, la fuerza opositora, que es del bien, que es de justicia, que es de compasión de parte de nuestro Dios. Lo que es increíble en este pasaje es que el escritor nos enseña que Dios sigue obrando a pesar del mal que anda por todo el mundo, y que aún antes de que se establezca en la tierra su trono de justicia, en el caso del pueblo de Israel, de una forma visible, la expresión que utiliza al mencionar
que Dios le ha enviado para que celebre fiesta es que Yahvé todo lo provee y todo también prevé. Como decía hace un momento, Dios tiene un plan y en este plan Dios tiene el control. Moisés expresa que el lugar de la fiesta es en el desierto. La historia de José ilustra los tabúes que existían entre los egipcios en cuanto a los animales, hasta el punto que para los egipcios habría sido abominación, algo que violaba el tabú, el comer con hebreos, siendo estos pastores y ganaderos. Lo vemos en Génesis 43:32 y Génesis 46:34. Los motivos serían complejos, puesto que los egipcios eran capaces de convertir bestias en dioses en ciertos casos. De todas formas, podemos darnos cuenta que nadie había de negarle el peligro de celebrarse en la tierra una fiesta que implicaba el sacrificio de bueyes u ovejas, ya que podría producir protestas y alborotos. En el pasaje dice que lo deje ir a 3 días de viaje en el desierto. Esto significaría una distancia prudente que permitiría a los israelitas obrar con toda libertad para inmolar sus sacrificios. Asimismo, también para no violar los tabúes tradicionales de Egipto. Así que tales peticiones de parte de Moisés, de los pueblos sujetos, o de individuos o de grupos extranjeros residentes en el país, no eran desconocidas, y los egipcios solían ser respetuosos frente a ellas, concediendo el tiempo necesario para el cumplimiento de los deberes religiosos de cada cual. Pero Faraón, en su orgullo, obraba en contra de las costumbres establecidas. Así que nada de lo que estaba haciendo petición de Moisés era fuera del margen de la ley. Sin embargo, como lo comenté, teológicamente el Faraón representa la ley del más fuerte, es decir, la ley que se impone en lo religioso en cuanto al poder político, como también los grupos y las formas de poder que tienen el nombre concreto y que es a través de los intereses del gobernante y que son la luz suprema. Así que el pueblo de Israel merecía este espacio de celebración de fiesta con el Señor. Sin embargo, hay una reacción adversa ante todo esto. El faraón, lo vemos del versículo 4 y 5, ha determinado que ya no había de prestar atención a Yahvé, Dios de los hebreos. Faraón se rehúsa el tratamiento de embajadores a Moisés y Aarón, y sus palabras son: volved a vuestras tareas. Esto parece incluir a sus visitantes con los demás israelitas como personas que están aprovechando una pretendida intervención de su Dios para dejar de cumplir sus tareas. La frase "he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho" delata el miedo que sentía el faraón y que habían sentido sus predecesores frente a esta masa de gente. Si no se hallaban bajo el control inmediato de los capataces egipcios, podrían sentirse animados a rebelarse o a sublemarse, y ponían en peligro el buen orden y la seguridad de Egipto. En el versículo 6 hasta el 21, vemos la severidad de la opresión que aumenta, pues el uso de paja
en la fabricación de ladrillos. Se ha notado anteriormente que no había cesado de toda la vida tribal y familiar de entre los israelitas, quienes seguían en posesión de sus casas, campos y ganado en la tierra de Gosén. La servidumbre consistía en que los varones habían de entregar cantidades determinadas de ladrillos para la construcción de ciudades como Pitón y Ramsés, suponiéndose también que detalladas cuadrillas habían de trabajar como albañiles o peones. Hay una mención además de trabajos en los campos según una organización bien desarrollada. Los cuadrilleros que se mencionan aquí en el versículo 6 son aquellos capataces egipcios responsables ante el gobierno. Ellos nombraban a sí mismos capataces hebreos y estos serían responsables ante ellos para el debido cumplimiento de las tareas. Desde el versículo 6 al versículo 9 vemos el edicto cruel del faraón, el edicto que privó a los servidores hebreos de suministros de paja, forzándoles ahora a buscarla en el rastrojo del campo, como una medida tiránica y cruel, pues el faraón insistió en que los hebreos habían de entregar la misma tasa que antes. Ahora los capataces hebreos tendrían que movilizar a todos, mujeres, niños, además de varones, con el fin de mandarle a los campos en busca de paja corta y mala del rastrojo, y aún así no fue posible cumplir las cuotas ordenadas. Desde el versículo 10 al 21, entonces, nos damos cuenta que son los lamentos de los israelitas. Los mismos capataces hebreos fueron azotados por no poder entregar las tasas requeridas, llegando a presentar una petición especial al faraón, algo completamente inútil tratándose de ese soberbio monarca que nada sabía de compasión. Los pobres capataces, al salir cabizbajos y desesperados de la presencia del rey, se encontraron con Moisés y Aarón, y no es de extrañar que en tal momento de amargura le hicieron a ellos responsables del aumento cruel de la opresión. ¿Recuerdan el versículo 20 y 21? Que dice de la siguiente manera: y encontrando a Moisés y Aarón que estaban en la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho cosas abominables delante del Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. El lamento de los israelitas recaía aún en los capataces hebreos. Sin embargo, en el verso 21, habían olvidado estos las promesas dadas para la liberación del pueblo. En el verso 21 dice: y después, lejos de hallarse libres de los capataces, se veían mucho más oprimidos que antes. ¿No habéis hecho cosas abominables delante del Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten? Estas palabras han de ser entendidas en un sentido figurado, significando que la gestión de Moisés y Aarón en el palacio solo habían servido de disculpa a los gobernantes para apretar al pueblo hasta la muerte. En el versículo 22 y 23, se cierra el capítulo con la angustia de Moisés. Moisés había avisado desde el principio de que su misión no había de ser llevada a cabo con prontitud, consiguiendo él un éxito fácil, porque el corazón del faraón se había endurecido. Con todo esto, se comprende bien su angustia frente a los amargos reproches de su propio pueblo, quienes sufrían en sus cuerpos los efectos adversos del aparente fracaso de la primera gestión. Dice el verso: se volvió a Jehová. Este texto acerca de Moisés
No sabemos cómo se mantenía la comunión entre el Señor y su siervo, pero pese a la falta de comprensión y de fe en aquel momento de crisis, Moisés hizo bien en llevar su problema a la presencia del Señor. Las palabras de Moisés parecen un eco de la conversación delante del arbusto encendido. ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Cuántas veces, como decía al principio, nos hemos sentido que por más que hagamos por obedecer a Dios, nos sentimos derrotados ante la presión y la oposición de los demás? ¿O por qué cada vez que intentamos hacer las cosas bien, ya sea obediencia y tener fe, a pesar de la presión y oposición, también seguimos fallando? Y déjeme responderle brevemente. Es porque olvidamos, primeramente, que como líderes, que como pueblo, estamos en un proceso. Este proceso es conocer a Dios a través de su revelación de Él hacia nosotros. Número 2, Él tiene su tiempo y su momento. Pero muchos nos frustramos porque deseamos que nos salgan las cosas a la primera. Y a la primera de cambio, y que salen mal, olvidamos que es un proceso. Hermanos, recordemos que Dios es un Dios de experiencia. No es algo intelectual, no es algo abstracto, no es un concepto, sino significa que es un Dios que se muestra de manera relacional, donde se muestra más personal en la intimidad y dependencia de Él en nuestra vida. Amados, debemos esperar en el Señor, pues Él tiene un plan bien marcado y ese plan siempre será de darnos libertad. Permítame decirles brevemente qué es esta libertad. Esta libertad no es en un sentido social o moral, sino en un sentido espiritual, bíblico e integral, es decir, vivir en plenitud. Dios no quiere que vayamos a su encuentro con quejas, con situaciones que uno mismo ha creado como el mal y echarle la culpa, sino es el reconocimiento que Dios es compasivo, que Dios escucha el clamor y el dolor de su humanidad, y que en esta ocasión, en este capítulo, muestra dos de sus primeros embajadores, Moisés y Aarón, que al inicio no salió como lo esperaba, pero lo que conocemos toda la historia es que Dios los capacitó y los llevó a cumplir sus metas, sus promesas, pero sobre todo a sacarlos de la esclavitud y liberarlos para llevarlos a la tierra prometida. Así que, hermanos, esperemos en Dios, pues Él tiene el control de la historia. Solo confiemos en sus palabras y en sus promesas, porque Él es fiel. Amados, deseo que el Señor, en esos momentos de prueba, de lucha, en esos momentos de angustia, podamos responder y podamos acercarnos más, para que así podamos ser revestidos de su Espíritu y asimismo apropiar las promesas y palabras que Dios tiene para cada uno de nosotros, por el hecho de que Él es fiel. Queridos hermanos, deseo que el Señor les bendiga en gran manera. Paz a vosotros.